de conocer a todos y todas ustedes virtualmente, tanto a los 8 estudiantes que tengo como los demás participantes que están aquí como oyentes. O sea, tengo la sensación de que esas 6 horas que tenemos juntos pasarán volando. Bueno, soy María Teresa Rodríguez. Quiero hacer una breve introducción sobre mí y mi trayectoria. Soy profesora documentalista, oriundo de Estados Unidos. También soy la primera generación de mi familia nacido en Estados Unidos. Mi padre era de Bogotá y mi madre es de Dublín, de Irlanda. Y les digo esto porque esta condición híbrida, este entrelazamiento de culturas, idiomas, historias, definitivamente ha influido en mi trabajo y en mi forma de ver y actuar con el mundo. Mi carrera profesional como documentalista ha sido principalmente en Estados Unidos, aunque hace varios años comencé a pasar gran parte del año en Montevideo, Uruguay, y de ahí es donde les hablo. Y debo confesarles una cosita, que durante estos tiempos de pandemia, donde todos hemos estado en casa experimentando en gran medida el mundo a través de la pantalla, me doy cuenta que mi realidad, de mi cabeza y mis interacciones ha sido en gran medida en inglés. Entonces les pido comprensión por cualquier error. Bueno, me siento un poco como un dinosaurio diciendo esto, pero yo comencé a hacer películas en 16 milímetros y bueno, experimenté la transición al video digital y a los sistemas de edición no lineal como estudiante de maestría. Entonces comencé a editar mi primera película en un Steamback en la maestría y terminé mi tesis en uno de los primeros AVIDs, ¿no? En un sistema no lineal. Pero bueno, la textura de la película, de celuloide y de las posibilidades de qué es lo que representa, no sé, todavía me despierta una respuesta emocional. Y cuando comencé a hacer cortometrajes como mujer, como hija de inmigrantes, como primera generación en Estados Unidos, yo realmente no encontré historias, ni protagonistas, ni formas de contar esas historias que sentí que realmente me representaron. Así que a principios de la década de los 90, de 1990, comencé a experimentar con medios mixtos, o sea, grabaciones de audio de cassette, películas caseras, videos de archivos, videos de 16 milímetros que filmé, también cosas que filmé en video, entrevistas, cosas más experimentales. Porque yo sentí que esta confluencia híbrida expresaba mejor mi experiencia y mi lugar en ese momento en el mundo. En parte era una exploración muy personal de lo que significa la memoria en el presente. Y yo creo que Albertina ayer tocó esto en su charla, ¿no? Aunque yo empecé como experimentación unos años antes de Albertina y bueno, ella tiene una historia súper fuerte, como ella es una hija de desaparecidas, entonces ella tenía una como negociación con el pasado como presente, o sea, bastante fuerte. Y bueno, yo tenía otras experiencias, pero obviamente yo no viví esta experiencia de Albertina. Pero mi tesis fue un tipo de documental experimental sobre familia, sobre memoria, sobre idiomas y culturas diferentes. Y expresaba todo esto usando como técnica mixta. Y menciono esto porque ahora, en estos últimos 10 años, hemos experimentado otro gran salto en las formas en que podemos contar historias, ¿no?
Y ahora hay posibilidades de invitar a otras personas, o sea, espectadores o miembros de la audiencia, que en ese contexto se llaman usuarios, a que se involucren, participen o incluso tengan alguna agencia narrativa en las historias. Y ahora tenemos las posibilidades de estos documentales interactivos basados en web o en aplicaciones, hasta que podríamos incorporar realidad aumentada y virtual, si el presupuesto lo permite, obviamente. Así que, como ha ocurrido en toda la corta historia del documental, la tecnología alimenta las posibilidades narrativas y también plantea preguntas de cuál es la mejor manera de utilizar o incorporar estas posibilidades tecnológicas en nuestro trabajo. O sea, cómo nutren nuestro proceso artístico y nuestras intenciones para un documental, o llámese una pieza, una obra, un proyecto. Y como documentalistas siempre nos preguntamos, ¿cuáles son las estrategias o herramientas que puedo utilizar para realmente expresar mejor la historia que quiero transmitir? Y recientemente, como todos ustedes, me he interesado en estas nuevas posibilidades de contar historias. Y yo también espero trabajar en un proyecto interactivo. Y nunca he trabajado en un proyecto interactivo antes. Y bueno, si recibimos fondos, voy a trabajar con, o sea, un grupo de artistas en una co-creación con personas con discapacidades y sus familiares. Y es un proyecto que va a utilizar los archivos de un asilo, un estatal, o sea, asilo estatal, como digamos un hospital espantoso de Estados Unidos, donde encerraron a personas con discapacidades durante más de 70 años. Y bueno, queremos co-crear y trabajar con las historias y las experiencias personales de estos sobrevivientes, los sobrevivientes que vivieron en el asilo y sus familiares y sus aliados, como una forma de reimaginar y reinterpretar la historia, ya que ellos nunca han tenido una voz en la historia oficial sobre ellos mismos y han venido totalmente en los márgenes más alejados de la sociedad. Entonces estamos pensando también en este proyecto como una forma de reexaminar la política nacional y estatal para las personas, para y con las personas con discapacidades intelectuales. Y todo esto para decir que estoy aquí como docente, como facilitadora, pero también como colega, ¿no? En una exploración de las posibilidades de cada uno de sus proyectos. Entonces vamos a utilizar este tiempo para fortalecer sus proyectos, para cuestionar, para soñar, para pensar en las diferentes posibilidades en la narración, para mirar más allá, quizás de la clásica estructura de 3 o 5 actos de causa y efecto, es decir, este estilo hegemónico de Hollywood o de Netflix, como la única forma de contar una historia, ¿no? Entonces, estas ideas que desarrollan en este taller, o sea, tengo entendido que se van a utilizar como base para la exploración transmedia, o sea, en los talleres en que participarán más adelante. Entonces, durante este breve tiempo juntos, quiero tocar 3 áreas de discusión que están completamente relacionadas y entrelazadas. Quiero que ustedes piensen en, primero, las intenciones del proyecto, o sea, tus intenciones para el proyecto. O sea, cuáles son los temas más amplios
que van a sugerir o que serán integrados en el proyecto? ¿Cuáles son los subtextos del proyecto? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a explorar este documental como lenguaje y también como un lenguaje en transformación. O sea, ¿qué lecciones van a tomar con respecto al lenguaje cinematográfico? ¿Qué lecciones van a tomar con respecto al sonido? ¿Por qué? ¿Cómo es la relación o las relaciones entre forma y contenido que quieren o que quieren construir? Y también vamos a hablar del contrato del documental, ¿no? Hacer cine, especialmente hacer documental, es una colaboración. Todo documental, o sea, establece un contrato entre el director, los participantes, o sea, protagonistas, sujetos y el público. Cada proyecto es diferente en sus cuestiones, en su alcance, en las cuestiones éticas que se plantean. Entonces, ¿cuál es el contrato que vas a establecer con tus participantes? ¿Y cuál es el contrato que vas a establecer con la audiencia o los usuarios? Cuando hablamos de este contrato, o sea, del documental, típicamente, o sea, hablamos, cuando yo estudié documental, hablamos de este contrato como, o sea, en términos del documental clásico de creación, que tiende más a cine de autor, o sea, una visión singular del autor que va configurando un punto de vista. Y bueno, esto surge, como muchos de ustedes saben, de un paradigma más eurocéntrico, de práctica, de crítica, de una construcción de sentido más jerárquica y bueno, de medios que privilegian la idea de un autor singular y por extensión una autoridad singular. Y bueno, hacer cine es una colaboración en muchos niveles y más aún en el documental. O sea, en la mayoría de los casos no tenemos un documental sin nuestros participantes. Y bueno, en el documental más clásico, por lo general los directores hacen un trabajo muy intenso, tal vez a través de varios años, para desarrollar una relación con sus sujetos, sus principales, sus participantes. Y en general los participantes confían en él o la director, en que él o la director contará su historia con integridad, ¿no? Y será fiel a su voz. Pero ponen el poder de la narración en las manos del director, de la directora, y lo cual es una gran responsabilidad. Y ojo, hay muchas formas diferentes de negociar esta relación. Por lo general, por ejemplo, no compartes los cortes, o sea, los borradores con ellos, y ellos muchas veces no tienen voz en el control editorial. Muchas veces es una cortesía profesional mostrarles la película terminada o la película casi terminada antes de su estreno, ¿no? Y esto ha sido, como en términos muy amplios, la relación tradicional, ¿no? Entre participante y director. Y, por ejemplo, cuando yo he firmado contratos con, o sea, identidades, con fondos, con televisión pública, ellos exigen que el director no cede el control editorial a otras personas o personas. Entonces está más allá de la ética, es parte a veces del contrato que firma para obtener fondos para su documental. Y por supuesto,
este tipo de contrato plantea interrogantes sobre los desequilibrios de poder entre el director y los participantes. Entonces es muy importante que ustedes estén conscientes de estos posibles desequilibrios y que ustedes también descubren formas de abordarlos en sus trabajos. Bueno, hoy en día, documentalistas y académicos están hablando más que nunca de la posibilidad, o sea, de la co-creación. O sea, no es algo nuevo, siempre ha existido, pero ahora hay mucho más conversación sobre esta posibilidad. Porque la co-creación ofrece alternativas a una visión de un solo autor y involucra una constelación de métodos de producción, de medios, de marcos conceptuales, de sistemas de feedback, de retroalimentación. Y bueno, en la co-creación los proyectos surgen de un proceso y evolucionan desde dentro de las comunidades y con las personas, o sea, en lugar de para ellos o sobre ellos, ¿no? Y la co-creación también puede involucrar sistemas no humanos, o sea, o más allá de los humanos, como, o sea, hipermedia, documental, interactivo, etc. Y al final, la co-creación interpreta el mundo y a veces busca cambiarlo a través de una lente de equidad y justicia. Entonces, esto es, o sea, una posibilidad como muy potente y latente de trabajar especialmente con comunidades. Y obviamente cada proyecto tiene que descubrir y construir su propia metodología para trabajar, o sea, con comunidades y tomar las decisiones, o sea, metodológicos y creativos con las comunidades. Y tengo entendido que hay gente acá que están trabajando con comunidades y están trabajando en co-creación. Entonces, va a ser muy interesante hablar con ellos acerca de sus experiencias hasta ahora trabajando con esta metodología de la co-creación. Como forma de abrir esta discusión, quiero mencionar, o sea, un autor que escribió uno de los primeros libros definitivos sobre la historia del documental. Y capaz muchos de ustedes ya han leído su libro, es Eric Barnow. Y él trató de categorizar a los documentalistas a través de la historia y darles estos diferentes nombres a periodos de la historia, o sea, movimientos que se dieron en momentos que cumplían una función social. Pero también él se aseguró de señalar que las categorías no eran mutuamente excluyentes y obviamente son categorías subjetivas y abiertas a interpretación. Y a ver si puedo mostrar una lista de... Ups. Diana, ¿puedo mostrar o sea, compartir mi pantalla? Sí, sí, puedes. Dale compartir. Porque yo no, está deshabilitado. Está deshabilitado, pero entonces debe ser porque no, eso no es, o sea, todo el mundo puede, en principio debe ser que tu Zoom no está actualizado o algo así. Dime qué quieres compartir, porque si quieres me lo mandas a mí y yo lo comparto. Bueno, tampoco es, o sea, es solamente... No, pero yo compartí hace 2 días en mi
Qué raro. acá. ¿Quieres salir y volver a entrar de pronto? No, no voy a ver. No, está bien, está bien. Vuélvelo a intentar, María Teresa, que creo que ya Sí, fue. o sea, aquí estoy mirando como las restricciones y no hay. Dice, varios participantes pueden compartir. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ok, perfecto, listo, genial. Bueno. ¿Alguno de ustedes han leído Arno? Sí, ¿no? Bueno, él intentó nombrar, o sea, los diferentes acercamientos a lo que es el documental. Y bueno, la primera era profeta para los Lumières, ¿no? Y para Flaherty era explorador. Y luego para Bertov, él nombró como reportero. Para mí Bertov es mucho más que un reportero. Y si ustedes me dicen, si ustedes no saben quién es Bertov, quién es Flaherty, ni los Lumières, pero esto es para mostrarles que hay muchos diferentes, puntos de entrada para hacer un documental. O sea, Barno nombró, puede ser pintor, abogado, activista, cornetista, era para, la guerra del segundo, guerra mundial, para las películas del segundo guerra mundial, un defensor del pueblo, poeta, cronista, promotor, observador, catalizador, guerrillero, descubridor. Y bueno, y esta lista va hacia más o menos 2000. Entonces, después de realmente 2000, no tenemos nombres. ¿Y ustedes qué nombres eligieron para documentalistas hoy en día? ¿Alguien tiene una idea o una sugerencia? ¿Nadie? Explorador, Un cazador. Un pescador. ¿Cazador? Ajá. explorador, Yo descubridor. creo que experimentador. Experimentador. Ajá, Sí, bien. Y también podemos hablar de... experimentadora. Sí, disculpa, estoy usando el lenguaje totalmente Yo también. incorrecto. Exploradora. Co-creadora también es otro. Y hace 2 días hace 2 días estuve en un grupo, congreso con documentalistas y algunos estaban usando autodenominando, o alguien tiene ¿hay alguien que tiene su micrófono? Perfecto. Bueno, unos colegas y amigos estaban llamándose diseñadores narrativos. O sea, que ellos están autoidentificando y están diciendo que están creando cultura y creando historias y diseñando el futuro. Ellos también están haciendo más documentales o proyectos transmedia y híbridos. Pero este fue su nombre para, su proceso artístico. Y esto es interesante porque en estas tendencias nuevas hay una énfasis, pone más énfasis en patrones de conocimiento, como digo, inciertos, incompletos, complejos y inestables. O sea, estas narrativas no son las narrativas de 3 o 5 actos que tiene, un fin definitivo, un fin,
fin trágico, un fin feliz, muchas veces no tienen fin. O sea, es una narrativa muchas veces en construcción y viven en diferentes lados. En el web puede vivir parcialmente o sea, en un mundo lineal también, puede vivir una aplicación, etc. Entonces, con estas nuevas maneras de concebir el documental, o sea, hay conocimientos, o sea, son más inestables. Y esto es re interesante pensar en el documental como un producto inestable. Los dos como críticos, uno de los dos críticos más conocidos acerca del documental interactivo, escriben que el documental interactivo tiene menos que ver con cambiar vidas o establecer un argumento y más con generar diálogos complejos que rechazan los binarismos a través de polifonias, o sea, a través de muchas voces que crean mosaicos de múltiples lentes sobre los problemas. O sea, hay muchos puntos de entradas para este tipo de documental y muchas diferentes voces, no solamente una voz, que crean muchas diferentes perspectivas acerca de los asuntos, los problemas, o sea, los temas del documental. Bueno, entonces, después de esta breve introducción al taller, me gustaría que cada uno de mis 8 estudiantes se presenten y nos den una breve introducción a su proyecto. Ojo, no tienen que repetir todo lo que está en el video que hicieron para el taller, porque voy a asumir que todos lo hemos visto. Pero me gustaría saber si algunas de las categorías de Barna o lo que hemos hablado, o sea, te interpelan. O sea, ¿cómo es la categoría o cómo llamarías a tu relación con tu proyecto? Y también me gustaría que hablen un poquito de cuál sería tu idea para tu contrato con el documental. También me gustaría que hablaras de preguntas, dudas, inquietudes que tenés sobre el proyecto en este momento para que podamos, o sea, abordar estos y hablar de estas inquietudes durante las horas que tenemos juntos. Me gustaría empezar con Ana María Betancourt. No sé si Ana María está acá. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo soy Ana María Betancourt, estoy con el proyecto Oasis, es un proyecto sobre 4 lideresas comunitarias me perdonan el ruido de la calle, 4 lideresas comunitarias en el barrio Moravia. El barrio Moravia es un barrio que creció como sobre el antiguo basurero municipal y que tiene la particularidad de que se ha ido haciendo a él mismo con las manos de sus habitantes y que ha pasado de ser un lugar súper estigmatizado de la ciudad como a una transformación. Pero el plan de ordenamiento territorial actual tiene en sus ideas que gran parte de Moravia será reubicado. Entonces, finalmente, dudas tengo muchas. Realmente estoy entrando al mundo del transmedia. ¿Por qué? Porque el universo de Moravia es tan grande como la relación que he construido con el barrio y con los personajes me ha ido arrojando mucho material, como que llegó un punto en que yo dije, bueno, ¿cómo se pueden ir contando estas historias de una manera articulada sin que solo tengamos que esperar el documental lineal? Entonces estoy como en ese punto, con muchas ganas de aprender y de ir desarrollando en el camino, porque justo tenemos como un grupo un grupo pequeñito, somos 4 personas que estamos pensando esto del transmedia, entonces también la intención es que lo que yo vaya haciendo acá, pues lo vamos replicando
para irlo haciendo juntos. Dentro del contrato a mí me cuestiona mucho como el tema de cómo se benefician mis protagonistas, cómo las cosas quedan y se hacen en el barrio, pero también cómo no se tiene que llegar a un consenso con todo el barrio porque va a ser muy difícil. Entonces como que ahí hay unos niveles y también es como que hay algo que a mí me cuestiona mucho hace mucho rato con el liderazgo comunitario y es que ellos y ellas ponen su tiempo, su espíritu, ayudan a los proyectos comunitarios, hacen guías, van a cosas del gobierno, pero eso no les genera dinero. Entonces muchas veces uno las ve súper activas y sus neveras están vacías. Entonces también es como, bueno, ¿cómo hacer parte de la película? Pues realmente ellas hacen parte y también se benefician. Entonces también ahí ando como en muchas dudas de ese tipo. Bueno, más o menos ahí estoy. Entonces, ¿estás haciendo un documental lineal principalmente que va a tener partes, o sea, transmediales? Pues el documental lineal también está en etapa de desarrollo, ¿cierto? Entonces la idea no es pensarlo a futuro, sino que el documental lineal sea otra pieza, pues sea otro elemento, pero no solo la columna vertebral, sino sobre todo como los temas que más me interesan, que es como el liderazgo femenino aporta en la apropiación y la defensa de un territorio desde las perspectivas de estas mujeres, pero ellas no son las únicas, hay muchos líderes, muchas historias, muchas cosas entre el pasado y el futuro. Yo misma tengo material que no he utilizado porque pudimos estar en un proceso y acompañarlas a Berlín. Entonces lo que quisiera es poder terminar de entender pues este universo y como sus posibles salidas para que tampoco tenga que ser todo junto, sino poderlo ir haciendo escalonadamente, más o menos. Entonces, ¿estás pensando hacer un documental lineal, o sea, un largometraje acerca de Elsie, Cielo y Lina? O sea, ellos serían las protagonistas. Sí, son 4. La intención es que son 4 generaciones diferentes de mujeres que las une el mismo territorio. Entonces es como a través de sus hitos o de sus historias personales de vida vamos contando la historia del barrio entre la memoria pues, de lo que fue, lo que ha sido y las perspectivas del futuro. Perfecto. Y entonces, ¿estás pensando usar la transmedia para articular y para, o sea, interrogar, explorar las otras historias que no están incluidas en el documental lineal? Exactamente, las otras historias y otros recursos, porque con el documental lineal también estamos explorando con un artista del barrio la ilustración. Entonces también quisiéramos poder, y es como un trabajo muy fuerte que se ha hecho con Dubian, entonces también cómo contar la historia del barrio, como ese viaje entre ellas y el barrio, pero también no ellas 4 nomás, sino ellas, las mujeres que han estado ahí, pues como que no es excluyente a los hombres, pero sí la mirada está más ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que uno hace una actividad en el barrio son por lo general más las mujeres que están activas que los hombres. También son muchas mujeres que llegaron solas. Entonces, pues madres cabeza de familia, entonces sí me interesaría mucho profundizar ahí. También dudo mucho, o sea, a veces es como, bueno, entonces también en lo transmedia a veces quisiera salirme de lo femenino, pero en la medida que avance vuelvo y siento que es como por ahí. Interesante. ¿Y podrías, o sea, contarnos unas experiencias de cómo ha sido la co-creación? Pues inicialmente, o sea, la idea de este documental surge como de un intercambio que se hizo entre Berlín y Medellín, ¿cierto? Con Moravia, por el que por cosas de la vida yo hacía parte de un laboratorio audiovisual en Moravia y de muchos otros procesos, llegué ahí. Entonces yo llegué inicialmente como a registrar unas actividades que se iban haciendo, pero finalmente todo, o sea, no me volví simplemente alguien con una cámara, sino que empezamos a construir eso. ¿Y qué va a pasar? Y las escaleras se construyeron cosas físicas, se hicieron cosas académicas. Entonces, como que de ahí va surgiendo, ¿cierto? Inicialmente, como esa necesidad
de contar cómo confluyen muchas cosas de los propósitos de la gente más íntimos que ayudan al propósito social y colectivo. Entonces, en esa relación, yo ya conocía a dos de mis protagonistas. En ese momento no eran las protagonistas, o sea, empezamos como a trabajar. Entonces, como que hemos tenido sesiones de trabajo entre el ilustrador, las protagonistas, los alemanes que han estado pues como participando. La intención es en una etapa más adelante que sigamos finalizando como la investigación. Hay unos talleres como de validación de hitos e imaginarios y tenemos otros como de co-creación, que no necesariamente todo va a ir a la película, pero sí queremos que sean unas exploraciones porque en el barrio hay una gama de artistas muy variados y de muchos intereses. Entonces a mí sí me gustaría en esa búsqueda del contrato, cómo que la gente de la comunidad pueda estar, pueda participar, y pues ahí estamos explorando como con audios y con imágenes de eso que para ellos es vital e importante del barrio. Sé que todavía falta mucho, pero también es como jugar en paralelo entre que uno va aclarando, aunque no esté todo claro, pero que va haciendo el camino y cómo lo va construyendo con ellos. Claro. Y hace muy poquito, todavía no hemos iniciado, pero nos ganamos una beca con la alcaldía para un proceso de autonarrativas de liderazgos sociales, que surge de esta idea de cómo poder ir construyendo sus historias con ellas mismas, no solo lo que yo piense que es como el énfasis, sino mediar entre eso. ¿Y en qué aspecto quieres enfocar en este taller? O sea, ¿o no sabes? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Listo. Le van a dar unos ejercicios para sí, porque tenés el documental, o sea, bueno, es muy rico, hay mucha riqueza entre el proyecto y ahora es como definir cómo vas a trabajar con la comunidad, tanto en una manera, o sea, transmediática, como una manera con el contrato con lo lineal, un documental lineal también. Y bueno, son varias partes diferentes, pero yo creo que quizás tenés que para este taller pensar en enfocar en el documental lineal o capaz en lo transmedial, y obviamente van a tener, o sea, están entrelazados y siempre van a estar comunicándose, no sé, el documental lineal con lo transmedia, esto es parte del proceso. Pero quizás con la tarea podés como definir un poquito mejor el enfoque, por lo menos para estas 6 horas, ¿no? Sí. ¿No? No, que eso sería un gran avance. Porque si es verdad, es ya empezar a delimitar y ver por dónde, cuál es como el tema de la columna vertebral. Sí, claro, limitar por ahora, o sea, como abrir y limitar, o sea, vas como abriendo, limitando, definiendo, abriendo, o sea, definiendo un poquito más, etcétera. Pero buenísimo. Entonces entiendo mejor ahora que quieres hacer un documental lineal, pero también tiene partes transmediales. Genial. Y construir una metodología de co-creación con la comunidad. Perfecto. Genial. Muchas gracias. Y Cristian Murillo. ¿Cristian está? Por aquí estoy. Perfecto. Y si podrías darnos una pequeña introducción y háblanos de tus inquietudes y para el proyecto. Bueno, pues básicamente hace aproximadamente, pues sí, como casi 2 años, año y medio, pues he estado desarrollando el proyecto documental que pues pretende contar la historia de lo que ha sido un mito que se cuenta en la ciudad donde estoy actualmente, que es Cali, Colombia, el cual cuenta la historia de una serie de asesinatos sucesivos que hubo
en 1962 y 1963. Las víctimas eran niños, varones, de los 8 a los 16 años, y que aparecían con signos de violación, y algunos, cuenta el mito, que sin sangre, y algunos de ellos con agujas quirúrgicas pues, clavadas en el corazón. Entonces, pues debido a esta serie de asesinatos como con estos síntomas extraños, en esas condiciones extrañas, pues se fue creando un mito y se conoció y se conoce todavía como el mito del monstruo de los mangones. El monstruo, pues por ser una especie como de bestia que comete aberraciones, y de los mangones porque aquí lo que es como una pequeña selva, un bosque con muchos árboles y vegetación, se le conoce como mangón. Entonces es como decir el monstruo del bosque en una traducción más general. Claro. Entonces, sí, la cultura de la infancia en 1960 era precisamente esa, no habían ciudades grandes, entonces la actividad de los niños era ir a jugar al bosque, a los árboles, etcétera. Entonces, precisamente surge como una narrativa de los adultos para poder controlar un poco también a los niños. De todas formas, los registros periodísticos están ahí y son ciertos. El periodismo amarillista de ese tiempo era bastante gráfico. Hay fotos de esos cadáveres, de todos los registros, alrededor de 20 asesinatos sistemáticos mes tras mes en esos 2 años, y entonces sí se configuró como una narración por parte de los adultos hacia los niños después de esa fecha, y se siguió contando de generación en generación. Entonces, desde 1962 aún sigue existiendo, y bueno, lo que hemos notado es que ahí se sigue narrando la historia no solo de la tradición oral, que es como una categoría que la hemos estudiado precisamente, sino también a través de narraciones en redes sociales. Entonces, hay hilos en Instagram de publicaciones periódicas, fotografías y recopilaciones en Facebook. Entonces, hay una riqueza muy importante ahí, en la que es una narración tradicional que pasó oralmente, pero actualmente también pasó a otras plataformas precisamente. Claro. Entonces se une a todas estas narraciones como mitológicas muy locales que van apareciendo en todo lo que hoy en día se conoce como mito urbano. Entonces ya no es como tan el mito tradicional, sino que ya es un mito urbano. Entonces hay una cuestión importante porque también con el tiempo y el imaginario colectivo de la ciudad fue atribuyéndole identidad a ese monstruo. Y entonces el mito dice que el culpable de esos asesinatos era el hombre más rico de la ciudad en ese momento, que era un hombre muy adinerado que se llamaba Adolfo Aristizábal. Entonces ese hombre era un azucarero y pues un comerciante de café también muy importante, demasiado rico, que pues construyó las obras más importantes de la ciudad en ese momento, el hotel más grande, y contaba con una mansión en lo elevado de la montaña más alta de la ciudad. Entonces, precisamente se construía ese imaginario del vampiro que vivía en la altura, en la mansión gigante, y abajo la ciudad. Y sí, se configuró como ese actor que le chupaba la sangre a los niños que aparecían muertos en ese momento. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu intención con el proyecto? Porque me parece que para mí tiene que ver algo que ver con la identidad de los caleños, de cómo los caleños procesan, interpretan, mitolizan la violencia. Puede ser, ¿no? O sea, estás como mirando a un mito que va, o sea, creciendo, expandiéndose, adaptándose a través de las generaciones, pero también tiene que ver con, o sea, de alguna manera con la identidad de los caleños, ¿no? Y el mundo cómo están interpretando
el mundo que los rodean, ¿no? El hecho de que este mito tiene fuerza, o sea, primero obviamente fue algo horrible, y sí vi las fotos, o sea, periodísticas, ¿no? Si son verdades, son espantosos. Entonces, es interesante cómo vas a como cuestionar, interrogar por qué este mito sigue creciendo, expandiéndose, adaptándose. Y me parece que sí, está súper, o sea, para los transmedia es una investigación muy interesante, porque a través de los medios de comunicación, o sea, tome vida, ¿no? Lo que el mito. Sí, pues a ver, sí hay como diversas cuestiones ahí. También creo que tiene que ver mucho con la identidad de la ciudad y es precisamente pues digamos que en la cultura colombiana sí hay una especie de mitomanía importante que obedece seguramente a más razones aparte de la cultura de país pues en vía de desarrollo y esto, sino que tiene que ver más con la necesidad de narrar y también con la cultura pues de lo que es ser padre y como sí, cuidar a los niños prácticamente. Entonces, ahí como que me estoy enfrentando a situaciones en las que no se sabe la verdad, no está claro, nunca se encontró a un responsable. Entonces, ahí sería una cuestión importante pensar en el contrato, pero esta vez con lo real, porque no se sabe qué es lo real. O sea, lo real es que murieron niños. Y para el imaginario, lo real es que el culpable era el personaje Adolfo Aristizábal. Pero, o sea, yéndonos prácticamente a lo objetivo, pues no es una realidad que se pueda comprobar. Entonces, ese contrato ahí es muy importante y esa es como una de las mayores dudas de cómo abordar eso, de cómo También tiene que ver con cuestiones de clase, ¿no? Sí, exacto, porque de hecho también estamos como indagando en la cuestión de que todas las narraciones mitológicas de los mitos urbanos tradicionales en la ciudad de Cali tienen como cosas en común. Y esas cosas en común son precisamente una división de un conflicto precisamente de clase. Entonces, siempre hay una mitificación de las clases altas. Y los mitos nacen precisamente en los barrios pues más populares y precisamente era donde aparecían estos niños pues asesinados en los barrios más vulnerables de la ciudad en ese momento. Ok, eso es importante que estamos, o sea, sacando temas más, o sea, más amplios acerca de clase, acerca de identidad, que obviamente son los subtextos, parte de los subtextos de tu proyecto. Entonces, rápidamente, porque tengo que seguir, ¿cuáles son tus como dudas interrogantes, o sea, más grandes en este momento del proyecto? Bueno, pues mis dudas ahí son, como lo mencionaban, lo de establecer ese contrato con real. la realidad. Perfecto. Y con los personajes, porque es que, por ejemplo, el nieto, hay un nieto que aún vive, Aristizábal, y pues es precisamente cómo abordar ese acercamiento con el personaje de una forma ética y como responsable, ese contrato con no ser como una gente que juzgue o que quiera hacer pasar por real algo que no lo fue, sino que precisamente crear ese interés por la historia y por tratar de comprender que fue una narración pues mitificada en la cultura popular. Bien, interesante. Ok, podemos hablar más de cómo representar, si tenés acceso a esta persona, cómo representarlo. Bueno, perfecto, muchas gracias. ¿Qué suena situación? Matilde,
me parece que tienes tu audio ahí. Vamos a seguir con Edwin Fabián Rodríguez. ¿Edwin está? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Edwin. Yo tengo un proyecto que se llama Soy la Papa como el tubérculo, el alimento. Entonces, quiero hacer un proyecto, estoy desarrollando un proyecto que reflexiona sobre la importancia del alimento, tanto como en la cultura como en la identidad de nosotros. Entonces, el proyecto nace de un proyecto que ya lo tengo desarrollado, que es un híbrido experimental entre documental y ficción, que lo que busca hacer es como, a través como todo el viaje por la vida de una papa, naciendo y llevando como por el campo y pasa los diferentes espacios donde se distribuye hasta llegar a la mesa, hace como una reflexión sobre su sentido y vuelve otra vez al campo, como casi cíclico, para entender cómo la papa en su recorrido pierde el sentido y vuelve al espacio casi como para reflexionar sobre esa identidad que se pierde, que está ligada a la tierra. Claro. Entonces, ¿va a reflejar de alguna manera la historia de los campesinos que tradicionalmente cultivan o cultivaron la papa? Sí, claro. El proyecto, o sea, el proyecto que tengo planteado parte como desde la conciencia y mirada de la papa. Quiere plantearse desde ahí y a través de ahí hacer la reflexión. Pero el proyecto, digamos de alguna forma, lo que quiero hacer con el transmedia es precisamente darle el paso a que pueda empezar como a poner en discusión otras miradas que se tejen sobre la papa. En este sentido, digamos, los mismos campesinos, la historia que hay detrás de ellos a relación de la papa, cómo se conciben ellos su pasado, sus historias a través de la papa. Entonces, a través de esto, digamos, leí unos documentos muy interesantes donde ellos mismos reflexionan sobre la papa que ya no está, ¿sí? Como la papa, hay varios tipos de papas que ya no están. Entonces, me interesa mucho poder captar la voz de ellos, la forma en que lo dicen y como esa reflexión que hacen sobre su pasado, que de alguna forma lo define en su futuro, en el presente. Claro. Y pues sí, quería poner en relación pues eso y de pronto otras miradas que son un poquito críticas en términos de la producción de la papa y de la vida del campesino, ya que pues como que es complicada la relación hoy en día con la agricultura, la minería, la agricultura que no es responsable con el medio ambiente, pero digamos cuando uno escucha diferentes voces puede encontrar como esa, ¿cómo lo digo? Como esa honestidad en la mirada, como esa honestidad en la voz. Entonces quisiera a través del transmedia poder tener esa polifonía de voces que no buscan de alguna forma llevar, sino problematizar. Problematizar como el contexto y ver de alguna forma la honestidad en cada una de esas voces que a veces se chocan, pero es la verdad. Perfecto. ¿Y cuál es o sea, tenés una cuestión interrogante, algo que quieres realmente explorar en este taller con respecto a tu proyecto? Pues sí, digamos a mí, pues digamos, ligado a eso me gustaría también ligarlo mucho como la tecnología me permite narrar. Y narrar también, pues no solo en el espacio de que ellos narren o tengan la voz, sino también, digamos, narrar a través del espacio o a través de la imagen estética de lo que me permite, digamos, el juego de colores con las papas o los espacios de los campesinos o todo eso. Entonces quería mirar cómo estas nuevas tecnologías me permiten una nueva apropiación para que el espectador de alguna forma pueda hacerse, pueda participar mejor e inclusive sí que se involucre más mejor. Perfecto, o sea, acerca de la representación y también la participación, co-creación, la representación en todos esos términos, o sea, como la forma, la contenido, qué relación va a tener uno con el otro. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con Hideki. Hola, ¿qué tal? ¿Me ven? Hola. ¿Me Hola, ven? hola. Hola, ¿qué Sí, tal? sí. A ver, que ¿Cómo no me veo. estás? Bien, bien, bien. Un momento. Ya listo. ¿Qué tal? Mi nombre es, bueno, Hideki Nakazaki. Yo soy de Perú, pero tengo ascendencia japonesa. Mi abuelo es japonés y actualmente vivo en Cuba. Estudio cine, pero estoy realizando un proyecto en Chiclayo, en Perú. Yo soy del norte del Perú, perdón. Y el proyecto trata de los últimos días de un estudio fotográfico que lo fundó un inmigrante japonés. El proyecto se llama La Luz de Masao Nakagawa, y el estudio fotográfico es un estudio que eh, sigue activo actualmente en mi ciudad. Tiene 91 años de fundación y los señores, todos mayores de edad, siguen manteniendo el proceso fotográfico. Y, perdón, y y nada, y me parece interesante lo que mencionabas, la hibridación, porque en cuanto a la forma, también estoy buscando como que estas dos identidades, culturas distintas que son la japonesa, la oriental y la occidental, ¿no? Que ya hemos realizado un corto fílmico en 16 milímetros que retrata un poco el espacio del estudio, y ahora estamos realizando un largometraje documental que, Un largo. que justamente retrata el cierre definitivo con esta pandemia. Y, y actualmente estamos pensando también hacer un photobook, una exposición fotográfica y una plataforma donde podamos vincular una foto con un testimonio. Pero previamente buscar historias, que hay muchas, o sea, todas, incluso yo mismo de niño he sido fotografiado en ese estudio. Tengo una fotografía en blanco y negro, en placas. ¿Tienes fotos de vos como niño en el estudio? No, me hice una reciente, pero tengo fotos de niño de mis papás, de mis abuelos y de amigos, ¿no? Pero todas son en blanco y negro, así, muy interesante. Entonces, estoy tratando de que todo tenga una unidad y no ser un poco disperso. O sea, soy un poco disperso, pero siento que el transmedia también me permite ser disperso. Bueno, sí, hay muchos puntos de entradas, hay muchos niveles, muchas capas, muchas maneras de narrar. O sea, es como, sí, tener como un camino adentro de la dispersión. Sí. Encontrar su camino dentro de la dispersión. O sea, porque todo está entrelazado. Y lo que a mí me parece que es súper interesante es cuáles podrían ser las formas en que las actuales habitantes de Chiclayo pueden interactuar con las fotografías, o sea, con el pasado que tiene como un encuentro con el presente. Con la memoria, y se nutran uno del otro, ¿no? Exacto. Eso justamente estaba pensando cómo es, porque lo interesante justamente es que después de 91 años el negocio cierra y todos los negativos que están ahí son todos los negativos de la ciudad, ¿no? Que conforman la historia y la memoria de una ciudad, pero también la memoria de un país. Entonces, sí, claro. Entonces, hay, por ejemplo, una historia encontré una señora que se había tomado durante 70 años fotografías en ese lugar y conservaba un álbum con 70 fotos. Desde que tenía un año de nacimiento hasta ahora 70, todas en blanco y negro. Entonces, me pareció interesante como al igual que ella, como hay otras más que todavía no desconocemos o que estamos inventando. y, y, y me gustaría como vincularlas a eso negativo. Pero no sé si el negativo o el recuerdo en general de una foto, ¿no? Que es más universal. Bueno, estamos en ese proceso de que todo tenga una unidad para no ser, y que todo tenga una hibridación también
doble identidad peruana-japonesa. Sí, identidad híbrida, pero sí. Incluso el photobook que estamos pensando hacer es un photobook artesanal, es muy minimalista, ¿no? Con muchas texturas, con una técnica muy japonesa también, ¿no? Ajá, claro. Para que no sea un Sí. photobook como de álbum normal, Bien. ¿no? Como, sí. Entonces, Bueno. si te entiendo, vas a hacer un largometraje como lineal, documental, y luego vas a tener, o sea, lo transmedial para complementar, acompañar a la narrativa lineal. Bien. Sí. Y entonces Porque tenés muchas posibilidades también para que la gente, por ejemplo, si tenés los negativos en como sitio interactivo, que la gente pueda tener su propia relación con los negativos hasta grabar sus propios recuerdos que van o sea, tener como una especie de archivo vivo, ¿no? En el internet. Claro. Con todo, Sí, sí. o sea, las historias vinculadas con, o sea, los negativos. O sea, hay muchas posibilidades interesantes para el proyecto, para la memoria histórica, la memoria del presente, la cultura, o sea, las híbridas, lo que quiere la entidad de ser peruano y ser japonesa. Y hay una cosita también que me llama la atención, que es, por ejemplo, la cámara de este lugar, que es la misma cámara, es una cámara que tiene 4 ruedas y es gigante, una caja, ¿no? Tienes que desplazarla arrastrarla, ¿no? Y esta es la cámara con la que se han tomado las fotos durante 91 años, ¿no? Hasta ahora. Qué bien. Y esta cámara es como un punto de partida también, como el testigo de toda esta historia, ¿no? El ojo japonés que está presente ahí, ¿no? Y eso me parece un punto de partida. Muy bien. Un punto de partida. Sí. Bueno, Sí, puede ser un punto de partido, cómo usarlo como la estructura, o sea, bien, genial. Bueno, seguimos mañana, muchas gracias. Gracias. Islene Cruz Carvajal. Hola, buenas tardes, soy yo. Hola. Hola. Como puede fallarme bastante la conexión, en el momento en que no me escucháis, de que no me escuchen, me lo dicen y quito la cámara. Ok. ¿Bien? Bueno, respondo a algunos puntos que nos preguntas para desarrollar este ejercicio. El primero, la ubicación, digamos, de categoría de mi propuesta respecto a la clasificación de Barnum. Bueno, lo primero es que creo que se puede inclinar hacia la experimentación, hacia lo ensayístico, y yo particularmente lo entendería como documental expandido. En la medida en que realmente yo lo que busco es buscar un recipiente donde se empiecen a generar una serie de escrituras y de materiales que atraviesan campos que tienen que ver con las historias personales, la historia política de Colombia, soluciones, lugares, etc. Vale, bien. ¿Cómo llamaría mi proyecto? Pues mi proyecto se podría llamar En ninguna parte o en algún lugar, más o menos, ¿no? Y el encuentro sería precisamente en la red, ¿no? En ese gran cerebro que estamos creando entre todos, ¿no? Cerebros de conocimientos y de experiencias. Mi contrato creo que sería más bien dialógico. Pienso que al hablar de un recipiente que se genere, se podrían crear más bien como unas pautas de escritura de aquí a aquí. Ese sería mi contrato, como tú lo escribes, pero siguiendo una especie de, vamos a decir, como de norma dialógica con todos los que vayan a escribir. Es como si nos pones aquí a compartir una idea y unos hablan 1 hora y otros hablan 13, otros hablan 10 minutos. Entonces creo que mi contrato pasaría por esa especie de pauta, ¿no? Me identifico mucho con Zimmerman y Michael, con los 2 últimos autores que has puesto en tu última diapositiva. Sí, de Zimmerman, sí. Zimmerman, en la medida en que justamente lo que yo busco es
el entrecruce dialógico, que exista una polifonía respecto a una misma experiencia que parte de mí, y Claro. es la experiencia del regreso. El punto central es la experiencia del no poder terminar de regresar. Cuando migras y regresas, el lugar ya no es el mismo. Entonces tienes que solucionar una experiencia contigo mismo, y ese no poder regresar bien, en el caso de Colombia en concreto, pasa por toda la guerra que seguimos viviendo, y que particularmente cuando vuelves te la encuentras peor siempre, peor siempre, peor Claro. siempre. Entonces el trasfondo es una historia sobre todo experiencias que yo veo todos los días en las redes sociales. Siempre he querido volver a Colombia, pero cuando la miro digo no puedo volver. Y cada vez que la red social me da mucho más en los últimos meses, sobre todo con todo casi el enfrentamiento definitivo del Estado contra las personas a través de la fuerza pública, pues digo, no puedo, o sea, esta es otra forma de guerra, y me sería definitivamente imposible volver a relacionarme con ese entorno. Pero está latente esa historia de todos los días, que es la historia de la violencia, que atraviesa todas nuestras generaciones desde prácticamente de los años 50. Y ahí se expande cualquier cantidad de referencias históricas que convertirían esto en una especie de mosaico. Y precisamente ahí estaría la estructura ensayística, que sería una estructura rizomática, y que se abriría hacia una gran cantidad de referentes, sobre todo históricos, y relaciones permanentes con el flujo migratorio, y ese flujo migratorio al mismo tiempo relacionado con todo lo que estamos viviendo a nivel, por ejemplo, de cambio climático. Entonces, como ves, expandido. Un concepto llevaría a otro. Mi intención es plantear una estructura donde todo esto, tecnológica, donde todo esto se pueda resolver, lo narrativo, lo colaborativo, lo tecnológico, todo a la vez, y que se vaya llenando, y que se vaya al mismo tiempo solucionando a partir de la misma interacción entre los individuos. Creo que una de las grandes tragedias psicológicas o estados psicológicos de ansiedad que muchas veces se padece es por no compartir ese no lugar. Es decir, la experiencia El de... no lugar. Eso Sí. es, y como yo a quién se lo cuento, o sea, ¿quién me podría entender? ¿Quién me podría entender si cuando vuelvo, que no puedo volver, que hay un vacío de tiempo y un dolor muy grande, sobre todo cuando estás enfrentado a un país como Colombia, con quien compartes esa impotencia? Entonces creo que sería un espacio también para compartir ese no lugar y decir, bueno, eso es como cuando tienes una enfermedad y casi inconfesable, o que solamente entienden los que están enfermos de eso. Y ahí en ese diálogo habría compañía, diálogo y soluciones. ¿Qué inquietud tengo? Sí. Fundamentalmente tengo inquietud técnica, como todo esto, ¿en qué plataforma tecnológica la resuelvo? Porque la información sé más o menos. Entonces, ¿cómo empiezo a crear, digamos, los formatos, los soportes y la interacción entre unos lugares y otros? Sería lo que necesitaría. Bueno, definitivamente la técnica ustedes van a resolver en el taller transmedia en 2 semanas. O sea, lo que es la técnica está fuera de como mi alcance como documentalista. Yo estoy también, aprendiendo acerca, pero lo que podemos explorar es todas estas posibilidades, todos estos puntos de partidos, de entradas y salidas, y cómo vas a desarrollar esos, el contenido, ¿no? Y luego desarrollamos, la estética del contenido diferente, el lenguaje cinematográfico, el lenguaje sonoro, las diferentes posibilidades. Y si podemos desarrollar eso, luego cuando vayas al taller de hipermedia, ellos pueden realmente ayudarte a encontrar como el espacio, las técnicas transmediales para que
se dialogan. O sea, una multiplicidad de voces y a la vez un diálogo entre las diferentes partes. Nosotros también, obviamente, podemos pensar en diálogos y cuál partes van a dialogar con otras partes. Y luego cómo van a existir en el Internet o en las aplicaciones o donde sea, es para el otro taller. Pero me parece muy interesante explorando, o sea, identidad, memoria, el no lugar, es como el problemática eterna del migrante, pero en el caso de Colombia, por el hecho de tener una violencia por más de 50 años, es como está mucho más cargado. O sea, es que no puedes volver. No, y yo, obviamente, yo viví con mi padre que también tenía estas inquietudes, o sea, que no se expresaba mucho, pero era latentes, ¿no? En su manera de interactuar y vivir en el mundo, que era Estados Unidos, no era Colombia. Entonces, su manera de estar, pero no estar, es como yo crecí con una persona estando, pero no estando, ocupando un espacio, pero no lo ocupando emocionalmente, espiritualmente todo el tiempo. Entonces, son cosas realmente para indagar y explorar, y veremos cómo podríamos realmente, expresarlo a través de lo audiovisual y los sonidos y los transmedia. Y vos has vuelto a Colombia para visitar, ¿no? ¿O no? Sí. He Sí. vuelto, Okay. pero la última vez fue hace 12 años. 12 años. Ok, bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, hay muchas posibilidades y supongo que vas a usar tu historia personal como el detonante del proceso. Efectivamente, yo soy de formación periodista y a los periodistas nos cuesta mucho hablar en primera persona, pero probablemente es la única historia y es curioso porque creo que la narración empieza por este mismo taller. Mi especialidad teórica es el ensayo audiovisual, mi tesis doctoral es sobre ensayo audiovisual y la única parte donde he podido estudiar algo que tenga más que ver y es algo práctico es en este taller. Digo, mira por dónde, es Colombia, es Cali, son incluso personas con las que he interactuado directa o indirectamente, como Oscar Campo, que fue mi compañera aquí. Entonces digo, es que estoy volviendo a mis orígenes, a pesar de mí, con este taller que necesito hacer y que además me pide, porque inicialmente yo quería solamente participar como, yo soy más teórica que práctica, y me piden para empezar un proyecto. Sí. Entonces digo, es que voy a tener que contar esta historia. Bien, ahora tenés que, a veces es difícil salir de lo teórico a la práctica, tenés como yo cuando entré a la maestría tenía que hacer lo mismo, pero depender de la intuición, de la imaginación y que te deja soñar, que es no muy usual para los teóricos. Eso es. Entonces, esto va a ser un reto lindo para vos. Bueno, sí. Muchas gracias y lo seguimos hablando. Gracias a ti. José Fernández Ordóñez. ¿José está? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. No me ven, ¿cierto? Creo que hice un cambio en configuración y no me pueden ver. No. Ok, lo soluciono para la siguiente clase. Perfecto. Bueno, Popayán, soy de una ciudad cerca de Cali, a 2 horas de Cali. Mi formación es como ingeniero y tengo una experiencia de 5 años como fotógrafo. ¿Por qué inicio esto con esta presentación? Es porque la cuarentena rompe como dinámica de
de salir a hacer fotografías. Y me veo inmerso en estar en mi casa solo, asumiendo toda esa situación. Entonces, decido como tomar un reto de forzarme a entender por lo que estaba pasando y hacer de la fotografía una forma de expresión. Para mí el contacto conmigo mismo ha sido complejo porque mis fotografías no retratan necesariamente a las personas y no hago fotografías de mí. Entonces, como único personaje en mi casa, soy yo. Entonces, ese reto realmente trastoca muchas de mis ideas y trasciende un poco el tema estético mío, que por mucho tiempo tal vez estaba presente, y trata de mostrar un poco más humano, por llamarlo de alguna forma, y mostrarme libre y mostrarme como soy y jugar con eso. A partir de eso nace una serie fotográfica que realicé y de ahí surge un minuto que presenté a una convocatoria y que fue uno de los ganadores en la categoría experimental. Digamos que mi proceso para hacerlo fue bastante fuerte, fue un proceso de introspección, un proceso donde tenía que cuestionarme muchas cosas. El producto se llama Confinado, y confinado no solamente en cuanto al espacio, en cuanto al estar dentro de una casa, creo que eso también se puede escalar incluso al estar confinado dentro de una ciudad, confinado dentro de los pensamientos que están en mi mente y los pensamientos que de manera recurrente están ahí y flotan y rebotan y no salen. Tal vez meditan mucho, se sobrepiensan, pero tal vez ellos no salen. Por mucho tiempo también me costó expresarme y contar a las personas de pronto mis sentimientos, y tal vez eso me hizo parecer muy duro y muy distante con los demás. Entonces, dentro de ese proceso interno de maduración, de encontrarme y conocerme, he tratado de abrirme un poco más y de mostrar un poco más lo que soy, lo que siento, sin tanto reproches, y ser un poco más libre. Teniendo este producto como base, el taller quiero que me ayude un poco. Uno, porque mi trabajo en general siempre ha sido un trabajo, podemos llamarlo solitario. Siempre he trabajado de manera individual y digamos que tiene unos resultados y pueden ser buenos, pero con el tiempo y con cada vez que escucho y que veo otras miradas y que me encuentro con las personas, veo la necesidad de trabajar en equipo, de tener otras miradas, de tener esos cuestionamientos que me lleven a replantearme cosas, de no estar como convencido de todo lo que yo hago y que todo lo que yo hago está bien, sino que debe haber como esa contraposición que me aterrice. Quiero que encontrar como esa potencialidad en lo que hago. Ese confinamiento también está relacionado con eso, de que tal vez mi visión puede ser limitada y tal vez lo que yo estoy haciendo desde lo estético, desde lo fotográfico, tiene una relevancia muy importante para mí, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo hago que eso trascienda? Porque si no, me voy a quedar ahí. Entonces necesito esas otras voces que entiendan o que encuentren en esa base, en ese insumo, algo que genere muchas más cosas que tal vez mi limitada visión, por llamarlo de alguna manera, no me lo permite. Entonces, por otra parte, me preocupa, por llamarlo de alguna forma, la narración, porque digamos que mi fuerte es el tema plástico, fotográfico y todo el manejo de la imagen, pero cuando, por ejemplo, escuchaba ayer la narración, el
el tema de la poesía, de la lectura, cómo son esos discursos a veces tan elaborados y complejos. Me cuestiono un poco si realmente tengo la formación o tengo la guía o si tengo los elementos necesarios para hacer ese tipo de textos y cómo hacer que eso le dé un plus a lo otro y no termine por degradarlo. No quisiera como que quedara esa, que se viera como descompensado y que una cosa primara más que la otra, sino que encontrar ese complemento y esa sinergia. Lo mismo con el sonido. Tal Perfecto. vez con lo que veíamos hoy, mi relación con el sonido también no es tan buena. No tengo una cultura de sonido. Y cuando comienzo a trabajar lo audiovisual, siento que pesa porque entonces no estoy encontrando esos sonidos que representen o complementen o generen esa sinergia con mis imágenes. Entonces, voy a eso. Están las imágenes, está toda esa parte de visual, pero entonces falta el tema del sonido, cómo generamos una experiencia a partir de los sonidos, cómo se genera una experiencia a partir de un texto y cómo con esos insumos se pueden hacer muchas más cosas. Bien, bien, ok, hay muchas. Mira, lo primero es que no te censura, o sea, no te censuras, o sea, ahora, en este momento. Veo que te estás cuestionando. Es un espacio seguro donde puedes experimentar, ¿no? Estamos acá para explorar, experimentar, no estamos en lo correcto ni incorrecto, ni mucho menos. Pero, y sí, yo creo que ayer con Albertina tiene su discurso recontrapensado, y esto es brillante su discurso, ¿no? Pero no te sientes como tener, o sea, ella ha pensado acerca de su discurso a través de 20 años, ¿no? Los Rubios casi tiene 20 años, entonces no es una comparación justo para vos que estás recién, o sea, entrando en este campo donde estás jugando con, o sea, lo visual, donde estás experimentando con vos sos fotógrafo, pero estás experimentando con lo audiovisual. Entonces, o sea, siéntete libre de experimentar, no te juzgas. ¿Me escuchas? Escucho. Ok, perfecto, perfecto, porque sí, genial. Entonces vamos a seguir hablando de como narración, textos y sonidos. Esto veo que son tus, o sea, y te escucho también que, o sea, la necesidad de otras miradas y de la colaboración. Entonces seguimos hablando de esta posibilidad también. Bueno, muchas gracias, José. Juan Pablo Vargas. ¿Juan Pablo está? Si Juan Pablo no está, vamos a Luisa Sosa. Hola. Hola, aquí estoy. Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Bueno. Bien, bien. Pues aquí oyendo todas tus preguntas bueno, cuéntanos de tus inquietudes, Tengo muchas inquietudes. Mi proyecto es un proyecto naciente y digamos pues que está en una etapa muy previa. Mientras hacías las preguntas también intentaba resolverlas en mi cabeza y yo veo más un proyecto desde la experimentación. Como para poner en contexto a todos, mi proyecto es sobre un par de hermanas. Una de ellas tiene un retardo mental severo, lo que quiere decir que no se comunica a través de nada. Silvia está alrededor, llegando a los 50 años, y su hermana Angelita, que es mi amiga,
la cuida desde que quedó huérfana hace 2 años. Yo conozco a Angelita hace 3 años y a Silvia la conocí a través de Angelita durante un año de viajes por el país, que nos conocimos trabajando juntas y siempre estaba muy presente Silvia, 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 hasta que hace 2 años se vinieron a vivir al Putumayo y yo estoy acá también radicada desde este año. Y son mis vecinas ahora y pues empiezo a tener contacto con Silvia y con Angelita y lo que siempre me ha llamado la atención de esta relación es esta búsqueda de Angelita de comunicarse con su hermana, de entrar en su cerebro, de saber qué necesita, qué quiere, cómo saber si ella le está entendiendo o no. Y la única manera que ellas han encontrado, que Angelita ha encontrado, es a través de la música. La música entonces se ha dedicado a experimentar, a buscar, a hacer ella música, a hacer cantos y a ver sus reacciones. Todo el tiempo es esta búsqueda y es lo que a mí más me interesa. No sé muy bien para dónde vamos. Ella ha experimentado con lo sonoro desde hace 20 años, está trabajando con diferentes micrófonos, le ponen un micrófono a Silvia aquí en la garganta, a ver cómo suenan sus sonidos de distintas maneras. Ella la graba todo el tiempo y de un tiempo para acá, cuando ella un poco me hablaba de su hermana, yo le propuse que empezáramos a hacer un diario para entender sus ciclos, porque Silvia tiene unos ciclos muy particulares y hay momentos donde se la pasa riéndose todo el día, varios días, pero hay un momento donde entra en una crisis, donde no para de gritar y ella todo el tiempo está como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces le propuse que hiciéramos como un diario y nos fuéramos como pillando, bueno, la primera semana está así, la segunda, a ver si hay algo cíclico. Y de ahí empezamos como a jugar. Un poco la idea es que ella trabaje desde lo sonoro y yo desde lo audiovisual y nos juntemos. Desde ahí veo también esa co-creación, que no sé cómo será tampoco, pero porque estoy partiendo como también de una... Claro, y con Silvia también. A ver cómo, sí, a ver cómo involucrar a Silvia. Y cómo reacciona ella. Cómo tiene agencia, sí. Sí. Y pues sí. aquí hay otro Pero, punto. Dime. Sí. No, había otro punto importante y es un aparato que se llama el Emotiv, que ella se muere por tenerlo, ahorita no tiene los fondos, pero pues yo estoy rogando para que los tenga y lo pueda comprar porque me parece un experimento muy interesante. Este lee las ondas cerebrales y podríamos también entender un poco mejor qué hay en la cabeza de Silvia con este aparato que sale a un computador y muestra ondas y hay que aprender a interpretarlo. Si me ibas a preguntar. No, es realmente todo una cuestión, ¿no? De cómo entrar en otro mundo que tiene otros códigos de comunicación, otro idioma, otra cultura, o sea, es el mundo, porque yo también me estoy enfrentando en el proyecto que estamos desarrollando con otros artistas, es cómo involucrar a gente que no usan el idioma y la palabra como su manera de comunicarse, cómo incluirlos en el proceso y cómo comunicamos, cómo comunicamos, ¿no? Entonces es súper interesante y es esto en que yo estoy como pensando y experimentando también. Entonces es muy interesante, o sea, tu propuesta. Es una búsqueda, ¿no? Sí, es para mí una búsqueda. Es una búsqueda, o sea, no tengo respuesta O sea, de ambas sí. también.
porque Sí, también sí, estoy sí. acompañando yo a la hermana en una búsqueda que lleva desde que ella tiene uso de razón, ella está tratando de comunicarse con su hermana. Entonces, es una búsqueda que ya lleva hace más de 40 años y yo entro como a acompañarla porque también lo que ha pasado desde que le propuse hacer el proyecto es que ella siempre lo ha tenido, pero por trabajo no le ha parado bolas. Entonces, cuando le dije que lo hiciéramos, se puso feliz como, quiero hacer equipo para hacerlo, porque si no, no lo hago nunca. Entonces, eso ha sido también muy interesante. Y pues, Entonces, dime. ¿estás pensando principalmente en este proyecto como algo más transmedial o Sí, va a tener un componente lineal? no le veo un componente lineal. Ok, perfecto. Aunque estoy muy Sí. abierta a que el material me diga qué quiere ser, ¿sabes? Como que no quiero encasillarlo en este momento en nada. Sí, sí. Simplemente ahorita me lo imagino muy de observación, Perfecto. estar, acompañar, ir todos los días, día de por medio, estar ahí, están muy cerca a mí y puedo ir y registrar, ir dejándome llevar también por la intuición. Es como mi objetivo. Claro, sí, 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 estar realmente. Y vos, bueno, podemos seguir hablando, o sea, mañana también, pero está una relación vos con Silvia, ¿no? O sea, Angelita tiene su relación con Silvia, pero vos también tenés que construir una relación con ella. Y Claro. no solamente ser la observadora, ¿no? Con la cámara. Entonces es también cómo tejer, cómo construir esta relación. De acuerdo. Sí, esto para pensar, sí, 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 sí. Muy bien, muy interesante. Gracias. O sea, me parece súper interesante para algo transmedial, o sea, que en muchos puntos de entrada y partida. Sí, pues ahí todavía estoy Bueno, muy seguimos perdida. hablando mañana. Ok. Bueno, entonces le voy a, genial, le voy a sugerir unas tareas que capaz, o sea, por lo menos es como una puerta de entrada, una manera de entrar en el proyecto para todos. Y es que quieren para mañana que ustedes escriban una lista de 20 momentos, experiencias que imaginen en sus proyectos. O sea, no piensen en estructura ni cómo van a relacionar uno con el otro, pero es algo más, o sea, intuitivo. Cuando pensás en tus proyectos, ¿qué mirás, qué escuchás? Y escriben en una lista de estos 20, o sea, momentos, experiencias. Y vamos a trabajar a partir de estos para mañana. No tenés que, o sea, lo podés hacer rápido ahora. Y si no lo podés hacer rápido es porque tenés que pensar más acerca de tu proyecto. Pero eso vamos a, o sea, usarlo como un punto de partido para mañana, para las discusiones de mañana. Y creo que ya es la hora, ¿no? Sí, 1:40. Sí, puedes 10 para minutos terminar. más, Marité. Tenemos perfecto. Entonces tenemos Juan Pablo Vargas, ¿está? Creo que Juan Pablo no vino, ¿sabes? No lo veo. Ok, perfecto. Entonces, no sé si ustedes tienen algunas preguntas acerca de la tarea para mañana. Si tienen preguntas, ahora es el momento de hablar. ¿La tarea es para todos? A ver. Para los 8, ¿no? No te escucho. El mío mañana es a las 10.
¿Puedes repetirlo de nuevo? Sí. Yo quería saber si ustedes tengan preguntas acerca de la tarea para mañana, de escribir una lista de 20 momentos o experiencias que imaginen en sus proyectos, que permítense soñar, usar su intuición, su imaginación, y qué, o sea, por ejemplo, qué escuchan, qué oigan, o sea, Yo para creo que la pregunta momentos, que había, María experiencias. Teresa, era si la tarea es solamente para el grupo de los 8 o para los 8 que estamos aquí. Para todo, mira, o sea, todos pueden hacer el ejercicio, pero solamente vamos a tener tiempo para revisar y hablar de los 8, o sea, de mis... Okay. Pero si es algo que te interesa, que te va, o sea, va a permitir, o sea, explorar un poquito más tu proceso artístico, o sea, está como, es un ejercicio para todos y todas. Perfecto. Pero lamentablemente es tan poquito el tiempo que tenemos que 1 hora media, 1 hora 40, que no tenemos tiempo para, o sea, revisar todos los proyectos. Claro. Okay. María Teresa, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, o sea, por ejemplo, en mi proyecto, si pienso en el proyecto que estoy como muy incipiente, el proyecto trabajando con gente con discapacidades, un ejemplo, imagino un espacio lleno de archivos. Otro, imagino una foto de una persona desconocida que había salido de un archivo que tiene 60 años del asilo. Me imagino sentado al lado de una persona con discapacidades intelectuales y estoy intentando comunicarme con ellos y yo no sé cómo. Me imagino el otoño y yo estoy adentro con mis co-creadores. Estoy mirando hacia afuera. O sea, escucho las verbalizaciones de la gente que no usan el idioma para comunicarse. Por ejemplo, estos son momentos, ¿no? Momentos que vienen a mi mente cuando pienso en mi posible proyecto. Esto ¿está más claro lo que estoy buscando? Sí, María Teresa, muchas gracias. Sí, perfecto. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos a través de esta pantalla chica mañana. Y realmente creo que les voy a dejar mi mail a ver si ustedes tienen alguna, o sea, pregunta. Everyone, a ver. Y quieren escribirme por mail, está acá. Bueno, hasta mañana, que tengan buen día, cualquier cosa me escriban. Muchas gracias, María Teresa. Un abrazo. Ustedes me pueden llamar Marité también, si quieren. Bueno, hasta mañana. Mañana.